Calcula la presión de vapor de una solución formada disolviendo 218 gramos de glucosa, masa molar 180.2 gramos sobre mol en 460 mililitros de agua a 30 grados Celsius. ¿Cuál es la disminución de la presión de vapor? La presión de vapor del agua a 30 grados Celsius se encuentra en la tabla 5.3. Suponga que la densidad de la solución total es de 1 gramo sobre mililitro. Para nuestro caso, hemos colocado esa tabla en el texto y por lo tanto vamos a ubicar la presión de vapor a 30 grados Celsius como 31.82 milímetros de mercurio. Entonces vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Entonces, por teoremas de álgebra lo que vamos a hacer es invocar la ley de Raoult, que indica que la presión sobre la solución va a ser igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente, asumiendo que el soluto no sea volátil. Por lo tanto, simplemente sustituir, aunque no es tan simplemente. Esta fracción molar no la están dando directamente. Aquí es donde es importante poder manipular la fracción molar. En este caso, fracción molar del solvente sobre la cantidad de sustancia del solvente sobre la cantidad de sustancia del soluto más la cantidad de sustancia del solvente. Dividimos arriba y abajo entre la cantidad de sustancia del solvente, con lo cual obtenemos un cociente de cantidades de sustancia. La cantidad de sustancia del soluto se puede sustituir por el cociente de masa sobre masa molar. La cantidad de sustancia del solvente se puede sustituir por lo mismo, pero la masa molar quedaría multiplicando. Sin embargo, el solvente está dado en volumen, por lo tanto expresamos la masa del solvente como el producto densidad por volumen. Y reorganizo para que quede más fácil a la hora de ingresar los datos a la calculadora, con lo cual obtenemos el teorema que resuelve este escenario. Recuerde definir que en ese caso el soluto es la glucosa y el solvente es agua. Teniendo en cuenta eso, comenzamos a sustituir. Pero antes de sustituir valores, como este es un ejercicio relativamente complicado, vale la pena hacer análisis dimensional analítico. De esa manera podemos separar los valores de las unidades. La presión estándar va a estar dada en milímetros de mercurio. Dividiendo tendremos 1 más. La masa dada va a estar dada en gramos. La densidad en gramos sobre mililitro. Multiplicando a esa parte por el volumen del solvente, que son 400, está dado en mililitros. Por el ratio de masas molares, que gramos sobre mol que multiplica y divide se cancela, por lo tanto no necesitamos colocarlo explícitamente. Gramo que divide una división se cancela, mililitro que divide una división y mililitro que divide y divide a una división también se cancela. Por lo tanto, el resultado quedaría en milímetros de mercurio, que es lo que pretendemos calcular. Así que lo único que quedaría es operar la aritmética ahora sí en su forma más pura. El valor de la presión estándar es 31.82. Divide, abre paréntesis, 1 más, abre paréntesis. La masa, 218, multiplicado por la masa molar del solvente, que es la masa molar del agua, es 18.02. Luego divide y abre otro paréntesis. El valor de densidad es 1, lo podemos ignorar. El volumen del solvente es 460 multiplicado por la masa molar del soluto, que es la glucosa, o sea 180.2. Cierra, cierra, cierra. Sabemos que el resultado será en milímetros de mercurio y operamos esa aritmética. 31.82 divide, abre paréntesis, 1 más, abre paréntesis, 218 por 18.02, divide, abre paréntesis, 460 por 180.2. El resultado, a 3 cifras significativas, no mentiras, a 2 decimales de confianza, sería 30.38. Pero sí por cifras significativas, porque las masas y en los volúmenes están dados a 3 cifras significativas. 8 es mayor que 5, redondearíamos hacia arriba, por lo tanto el resultado es 30.4 milímetros de mercurio. Adicionalmente hay una segunda pregunta oculta y es: ¿cuál es la disminución en la presión de vapor? Entonces lo que vamos a hacer es plantear una diferencia entre la presión final
menos la presión inicial, que vamos a asumir como igual a la presión estándar. Y operamos este teorema de diferencias. La presión final es 30.4. La presión estándar es 31.82. En unidad factor milímetro de mercurio. Milímetro de mercurio sería la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y operamos esa aritmética, que sería la que acabamos de calcular menos 31.82. El resultado a un decimal de confianza es menos 1.4. Por lo tanto, hubo una disminución o una pérdida de presión de 1.4 milímetros de mercurio. Así que estas serían las dos respuestas clave para este enunciado. Ahora miremos cómo se resuelve esto por factores de conversión. Por factor de conversión no hay manera de tomar atajos. Tenemos que hacer los cálculos manualmente, parte por parte. Entonces, lo primero que necesitamos es acumular conocimiento de las sustancias. Para ello necesitamos calcular las cantidades de sustancias. Para ello vamos a comenzar con la más fácil, que sería la del solvente. Entonces miramos del solvente, nos están dando la masa, 218 gramos de glucosa. Gramos de glucosa que multiplica las necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos el valor de masa molar, que en este caso el enunciado proporciona, 180.2. Con esto ya tenemos la cantidad de sustancia de la glucosa en moles y operamos esa aritmética, 218 sobre 180.2. El resultado lo tenemos que anotar a más de 3 posiciones significativas, vamos a anotar la 4, 1.2098, 5 posiciones mejor, 1.2098. Pues como este es un cálculo intermedio, es conveniente colocar más posiciones para evitar errores por acumulación de redondeos. Ahora, ya tenemos los moles de glucosa del soluto, ahora necesito los moles del solvente. Para lo cual voy a comenzar con el volumen que nos dieron del solvente, 460 mililitros de agua. Mililitros de agua que divide, multiplica, los necesito dividiendo y multiplicando gramos. Y esto es una densidad, que se resuelve con la densidad reportada de 1 gramo sobre mililitro. Así que asignamos 1.00 al gramo y la unidad teórica al mililitro. Luego ya podemos convertir de gramos de agua a moles de agua. Asignamos la unidad teórica al mol y ya sabemos que la masa molar del agua es 18.02. De esa manera, en el análisis dimensional, mililitros de agua que multiplica, mililitros de agua que divide, gramos de agua que multiplica, gramos de agua que divide, se cancela y el resultado se expresa en moles de agua, que es lo que pretendemos calcular, y operamos esa aritmética. 460 sobre 18.02. El resultado, también a 4 decimales, sería 25.5272. Ahora necesitamos calcular los moles totales. Entonces, los moles de la solución será igual a sumar los valores de cantidad de sustancia del soluto más la cantidad de sustancia del solvente. En este caso, ambas cantidades de sustancia asumen la identidad de la solución. Por lo tanto, sale como factor común y será la única unidad de la respuesta. Y operamos esa aritmética, que es la respuesta anterior más 1.2098. El resultado a 4 posiciones sería 26.7370. Con esto ya podemos ejecutar la ley de Raoult como un factor de conversión en el segundo paso, que es calcular la presión de vapor de la disolución. Para lo cual vamos a comenzar escribiendo como dato clave la presión estándar, que era de 31.82 milímetros de mercurio de agua. Eso multiplicado por la fracción molar, que se expresaría como moles del solvente sobre los moles totales. Y el resultado quedaría expresado como milímetros de mercurio de agua por cada mol de agua y cada mol de solución. Y operamos la aritmética. 31.82 por 25.5272 sobre 26.7370. El resultado a 3 cifras significativas, porque los datos originales tienen 3 cifras significativas, es 30.4. Es evidente que por factor de conversión la dimensionalidad de este tipo de ejercicios realmente no funciona.
porque la unidad de la presión de vapor de la solución queda expresada en un sistema de unidades muy complejo que normalmente no va. Así que para factores de conversión vamos a asumir lo siguiente, y es despojar de unidades a la fracción molar, de forma tal que el resultado salga directamente únicamente en las unidades de presión del soluto. Y de igual forma, para calcular la diferencia de presiones tenemos que ejecutar un teorema, el de la diferencia entre la presión final, 30.4 milímetros de mercurio, menos la presión estándar, 31.82 milímetros de mercurio. Por lo tanto, al operar la diferencia, 30.4 menos 31.82, volveríamos a tener menos 1.4 de milímetros de mercurio de vapor de agua, con lo cual obtendríamos la misma respuesta que sale por teoremas de álgebra, 30.4 y menos 1.4 milímetros de mercurio. Por lo tanto, sin importar que hagamos esto por teoremas, por factor de conversión, el resultado será el mismo. Teniendo en cuenta que si se hace por factor de conversión, la fracción molar debe expresarse adimensional, o si no el análisis dimensional no va a funcionar. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre ley de Raoult, propiedades coligativas, en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.